Para comenzar este tema sobre el bautismo, vamos a la lectura bíblica en Mateo 28 del 19 al 20, donde el Señor nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es muy importante que toda persona que desea ser bautizado debe estar seguro de su fe en Cristo para salvación. Y también conocer las doctrinas esenciales del cristianismo y así poder tomar parte activa en la iglesia. Al considerar este tema tan importante, veremos lo que las Escrituras nos enseñan sobre el mismo bautismo, con el propósito que al dar este paso lo haga con seguridad y convicción de su fe en Cristo. Con esta pequeña introducción desarrollaremos el tema del bautismo bajo los siguientes puntos. Primero, deseo hacerte mención de lo que el bautismo no hace. Y lo vemos, por ejemplo, cuando el ladrón que estaba siendo crucificado al lado de Jesús, en Lucas 23 del 42 al 43, le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no fue bautizado, ni antes ni en ese momento. Y sin embargo, el Señor le otorgó el milagro de la salvación. ¿Por qué? Porque se arrepiente, lo reconoce y lo honra. Tampoco el bautismo es por obras. En Efesios 2 del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Observamos ahora entonces la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios 1 del 14 al 17, donde dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por otro lado, vemos que tampoco es el perdón del pecado original. Lo podemos leer en Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Tampoco nos da la salvación. En Juan 3, 16, 17 nos los explica, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por otro lado, no nos hace hijos de Dios, y lo vemos en Juan 1, versículo 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, no somos herederos por el bautismo. Sin embargo, en 1 de Pedro, capítulo 1, del 4 al 5, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, ¿qué es lo que sí hace el bautismo? Es un testimonio de fe en Cristo Jesús. En Hechos, capítulo 8, versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es también un testimonio de obediencia a la palabra de Dios. Mateo 28, 19, que leímos ahorita, dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué también hace el bautismo? Es un testimonio de arrepentimiento. En Hechos vemos que Pedro, cuando da su primer discurso, los lleva al arrepentimiento y ellos les preguntan, ¿y qué haremos ahora? Pues arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. En Mateo 3:13 al 17 dice, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que vimos cómo el Señor, sin que le hiciera falta, se bautiza por obediencia. En Hechos 8, del 26 al 39, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura,
le anunció el evangelio de Jesús. En el versículo 36 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Así que también podemos observar a través de la palabra que el bautismo es una identificación del creyente por fe sobre la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En Corintios 1, del 2 al 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. En 1 de Pedro 3:21, el bautismo que le corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Como Cristo murió y fue sepultado en la tumba, así nosotros, por inmersión, como somos sepultados en agua, muertos al mundo, a la vida antigua. Así como Cristo resucitó de la tumba, así nosotros somos levantados de las aguas a una nueva vida. Así que el bautismo es un testimonio, primero a Dios, diciendo que le pertenecemos. Segundo, a la iglesia, mencionando que somos miembros de un mismo cuerpo de Cristo. Tercero, al mundo, que hemos muerto para él. Y cuarto, al diablo, que nos hemos liberado de sus cadenas. Ahora, la pregunta es: ¿por qué debemos ser bautizados? Usted podría hacerme esta pregunta, ¿verdad? Si el bautismo no es indispensable para la salvación, ¿qué debemos nosotros tomar en cuenta para ser bautizados? Primero, porque es un mandamiento, es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo leímos en Mateo 28:29, donde nos dijo: id y haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también vemos ese paso de obediencia en Marcos 16:16, donde dice: y el creyente que fuera bautizado será salvo, no condenado, porque el Señor además se bautizó y Él mismo nos los mostró. Él mismo nos dio el ejemplo sin que le hiciera falta, porque Él era santo. En 1 de Juan 4:17 podemos leer entre los evangelios, ¿verdad?, donde dice que Jesús fue bautizado. Y cuando subió de las aguas, se abrieron los cielos y se vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Eso mismo sucede con nosotros. Luego dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Paso de obediencia. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu de Dios posó como paloma sobre él. Así que, como Jesús nos enseñó, así como lo puso en práctica, nosotros también, desde la iglesia primitiva, lo hemos puesto en práctica. Pedro, en su primera prédica, en su primer sermón, llevó a la conciencia a las personas de lo que habían hecho en aquel momento de llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario. Y cuando ellos tomaron conciencia de eso, se sintieron
¿verdad?, sus corazones compungidos, y ellos dijeron, ¿y ahora qué haremos? Y él dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Vemos entonces en diferentes ocasiones a través de la palabra de Dios cómo Felipe y el eunuco, ministrando, ¿verdad?, la salvación, ministrando las escrituras, ministrando la palabra, los lleva a la conciencia de la importancia de ser bautizados para morir al mundo y vivir para Cristo. Esa vida eterna que solo a través de el Hijo, solo a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos alcanzar para salvación. Así que otra buena razón es porque trae bendición al creyente. Nos da la oportunidad de poder proclamar la convicción cristiana que todos llevamos en nuestros corazones, y nos da el derecho y el privilegio de entrar entonces en una membresía en la iglesia local. Por otro lado, también a la iglesia, porque se regocija al ver crecer a otros en la fe, en la disciplina y en la obediencia al Señor, porque también nos ayuda a que nosotros poder dar ese primer paso como creyentes en Jesucristo. Ahora, ¿cómo debemos ser bautizados? Y es una buena pregunta. Para saber en qué forma debemos ser bautizados, es importante saber el significado de la palabra bautizar. ¿Qué significa sumergir o zambullir o debajo del agua? Es una palabra de uso permanente y constante en la vida diaria. Y vemos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Por la enseñanza de las Escrituras dadas en el Nuevo Testamento, vemos con claridad que el bautismo bíblico era por inmersión. Y algunos ejemplos, pues, el del mismo Señor Jesucristo en Mateo 3. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. En Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Y bueno, también con el eunuco. En Hechos 8:38-39 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe, y el eunuco le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así que vemos que el símbolo del bautismo prueba la inmersión. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 4 al 5 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Y para cerrar este tema, era una práctica de la iglesia primitiva. Vemos en el libro de Hechos, ¿verdad?, los testimonios, muchos testimonios de cómo se bautizaban los primeros cristianos. Además, en excavaciones arqueológicas se han encontrado tanques de grandes piscinas junto a cada templo cristiano, lo que prueba que se practicó la inmersión conforme a la enseñanza bíblica. En esta oportunidad espero que cada palabra de esta administración se haga rema en tu vida y puedas dar tan importante paso de obediencia que sé que será de bendición para ti y para toda tu familia. Dios te bendiga.